Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a ver un poquito algunas cosas muy básicas de espectroscopía de redes, utilizando eh, redes de difracción. Las redes de difracción las vimos hacia el final de la clase pasada, y era una situación en donde llevábamos al límite el efecto producido por una colección de n rendijas, cuando n era muy grande. Y en ese caso lo que ocurría es que eh, los, eh, y haciendo también, cabe decir esto también porque es importante, y haciendo chiquito, lo más chiquito que se pueda, las, el ancho de la ranura. Entonces, lo que hacíamos al mismo tiempo era achanchar el máximo central de difracción, lo hacíamos muy ancho, con lo cual la difracción empezaba a ser, los primeros mínimos de difracción se situaban bien lejos, y adentro de ese máximo de difracción lográbamos meter un montón de máximos principales de interferencia, como le llamábamos, a ese, a ese efecto similar a la interferencia producido por la interacción entre las ondas provenientes de distintas ranuras. Entonces, a medida que n se hacía grande, esos picos principales de interferencia se volvían más angostos y más luminosos, dejando de costado, por diferencia en intensidad, a los máximos secundarios, esos n-2 máximos secundarios que se situaban entre dos máximos principales. Entonces, lo que terminamos teniendo es bueno, una, una distribución de puntos luminosos, y tenemos un punto central que era el máximo central. Ese no dependía de la longitud de onda, pero luego los máximos subsiguientes empezaban a depender, su posición dependía de la longitud de onda. Entonces, de esa manera nosotros podíamos generar dispersión de la luz y así ver en eh, en los órdenes de 1 en adelante, luz blanca separada en los distintos colores. Y vimos también que, o yo les comenté, que esa separación entre longitudes de onda se hacía más evidente cuanto más grande era el orden de ese máximo principal. Entonces vamos a ver un poquito más de eso para ver de qué manera podemos utilizar al máximo la capacidad de una red de difracción a fin de ver espectros como este que vemos, que es un espectro eh, de la parte inferior de la atmósfera del Sol, llamada la cromósfera. En esa cromósfera ocurren fenómenos que generan líneas de emisión, y que pueden ser distinguidas justamente tomando haciendo pasar la luz que proviene del Sol por una red de difracción y tomando en este caso uno de los máximos principales de orden, no el central, sino a partir del orden 1 en adelante. Entonces, la espectroscopía engloba, bueno, voy a hacer una definición muy básica, ustedes van a ver mucho más que esto, pero es para darles un contexto a esta aplicación. La espectroscopía entonces es un conjunto de métodos donde la interacción entre la radiación electromagnética y la materia es usada para obtener propiedades fundamentales de la materia, ¿no? O por ejemplo, cuál es la composición química de lugares tales como la parte inferior de la atmósfera solar. Los tipos de espectro están explicados, sí, están explicados por las leyes de Kirchhoff, y básicamente hay tres tipos de espectro. Continuo, emisión continua, como por ejemplo la que tenemos con un cuerpo negro, con la emisión de un cuerpo negro. Espectros de emisión y espectros de absorción. Acá vemos tres ejemplos de líneas de un espectro continuo en el rango del visible, si quieren, en función de la longitud de onda, con longitud de onda más cortas a la izquierda, más grande a la derecha. Un espectro de emisión de líneas
y un espectro de absorción de líneas. Entonces, bueno, para saber bien, para poder discernir bien entre dos líneas, es importante que nuestra red de difracción sea tal que sobre la pantalla podamos separar ese par de líneas de manera de que no se mezclen entre ellas, poder discernirlas. Hay una especie de resolución ahí. Entonces vamos a trabajar esos conceptos para que los entiendan bien. Entonces acá tenemos un ejemplo de emisión en el visible, que se estudia mucho en astronomía, que es la serie de Balmer del hidrógeno, ¿no? Porque el principal componente del Sol es el hidrógeno, ¿no? Entonces, dentro del rango visible, bueno, hay varias series, pero la primera es la de Lyman, la segunda es la de Balmer, que consiste en líneas de emisión, como les digo, mayormente, fíjense la longitud de onda en el rango del visible, en nanómetros, en el rango del visible, que consiste en saltos de desexcitaciones, digamos, de electrones en el hidrógeno, desde niveles superiores al 2 al nivel 2. Entonces, estos procesos son muy comunes en lugares como la cromósfera, de ahí que resulta importante tratar de detectar su intensidad a partir de la ubicación o de la detección de estas líneas espectrales. Entonces tenemos del salto del nivel 3 al 2, una determinada longitud de onda, y a medida que los saltos son más grandes en energía, y la energía tiene que ver con el color del fotón, se van haciendo más energéticas estas emisiones, y por lo tanto a frecuencia más alta o a longitud de onda más corta. Y acá abajo se puede ver los colores a los cuales entran estos saltos. Bueno, en el rango visible entrarán estos primeros 4, quedando el resto por la energía que tienen en el rango ya del ultravioleta. Pero bueno, estas líneas del hidrógeno entran ahí en el rango visible. Y además hay otros productos como el nitrógeno y el oxígeno que tienen también bandas de emisión en el visible, en algunos casos con aparición de líneas que están algunas veces más cerca, otras veces más lejos, y cuando están muy cerca es que se vuelve importante saber bien cuál es la resolución de nuestro instrumento que permite hacer la espectroscopía, a fin de justamente discernir dos líneas y no verla como una sola línea. Entonces repasemos un poco la ecuación de una red para incidencia arbitraria. Vimos el primer caso que era para incidencia normal, pero normalmente se utiliza para ver la mayor cantidad posible de órdenes. Se utiliza una incidencia inclinada, digamos, con un ángulo de incidencia θi respecto a lo normal, a la red. Es una red de transmisión, son las que estamos describiendo mayormente. Hay algo parecido para las de reflexión, pero no las vamos a describir acá. Y esta ecuación simplemente es la posición del máximo de orden m principal de la red, ¿no? Para una separación entre interranura que viene dado por la distancia A. Entonces, lo que va a ocurrir es que en una red yo puedo determinar cuántas líneas tengo, cuántas líneas utilizo, teniendo idea cuán ancho es el haz de luz que incide sobre la red. Entonces yo voy a iluminar con el haz que llega a la red, voy a poder iluminar una determinada cantidad de líneas, y con esa cantidad de líneas voy a hacer las cuentas de cuántas líneas están activas para esa red, ¿no? Entonces, bueno,
M es el orden, lambda es la longitud de onda para un caso monocromático, y tita m es el ángulo, midiéndolo desde la normal. Se mide el ángulo hasta la posición del máximo de orden m, y también se tiene en cuenta la dirección tita i. Para la incidencia normal, seno de tita i es 0, y en ese caso recobramos la ecuación, la fórmula que vimos primero cuando empezamos a hablar de redes. Entonces, recordemos también que cuando vemos un máximo principal, ese máximo principal estaba rodeado, máximo principal de interferencia, ¿no? El que aparecía cuando aparecía el parámetro alfa, ¿se acuerdan? Bueno, les pido que revisen esa partecita de la clase anterior. Y ahí, esos máximos principales ocurrían para valores de alfa igual a npi. Entonces, al lado, a ambos lados de estos máximos había dos mínimos. Entonces, si nosotros queremos pensar en una medida del ancho de una línea espectral, va a ser el ancho de ese máximo para ese lambda determinado, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el ancho de ese máximo principal? Va a ser la distancia angular o su equivalente en alfa que va desde uno de los mínimos, pasando por el máximo central, pasando por el máximo principal hasta el mínimo que está del otro lado del máximo. Entonces, es muy fácil ver cuánto varía alfa entre el mínimo que está de un lado del máximo principal y el mínimo que está del otro. El delta alfa es 2pi sobre n. Entonces, lo pueden ver en la clase anterior, se puede ver claramente eso. Entonces, ¿se acuerdan que cuanto más n iluminado, cuanto más n yo incluí en mi red, esa distancia entre mínimos y por lo tanto el ancho del máximo se hacía cada vez más pequeño? Entonces, el alfa, vimos el alfa para el caso de la incidencia normal. ¿Se acuerdan que era K por A sobre 2 por el seno de tita? Bueno, para el caso general, de incidencia general para un ángulo incidente tita sub i, el alfa cambia un poquito a esta expresión. Pero yo supongo que cuando yo hago los experimentos dejo el tita i fijo. Eso es lo que se sobreentiende, porque es lo que permite justamente optimizar la observación de las líneas espectrales. Ya vamos a ver qué ocurre. Implícitamente lo que estoy diciendo es que vamos a ver con más resolución órdenes superiores, es decir, cuando m tiende a ser lo más cercano al máximo posible, al m máximo. Entonces, vamos a hacer algunas cuentitas bien tontas, pero que nos va a llevar a entender algunos parámetros de la red que tienen que ver con su calidad, con su resolución. Entonces, fijemos tita i, y si fijamos tita i, un pequeño cambio, delta a, se escribe como delta a, que es igual a delta tita por la derivada de a respecto a tita. Donde tita es la posición, nos da la posición sobre la pantalla, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que entre los sabemos por la expresión que vimos recién, la derivada de alfa, respecto a tita. Sacamos la derivada de alfa respecto a tita, manteniendo tita i constante, ¿sí? Entonces la derivada de esto desaparece. Entonces tenemos de alfa de tita, que es esto, y delta tita. Entonces para un delta tita, multiplicado por esto nos va a dar cuánto varía delta alfa. Pero entre los mínimos a ambos lados de un máximo principal, ya dijimos, delta alfa es 2pi sobre n. Entonces, el delta tita nos va a decir el delta que hay en orientación entre la orientación que va, entre la dirección que va a uno de los mínimos y la orientación que va al mínimo que está del otro lado del máximo principal. Entonces,
de estos dos miembros se obtiene el ancho angular de una línea, el ancho verdadero, digamos, en ángulos, debido a lo que se llama el ensanchamiento instrumental, debido al instrumento. Eso es 2 lambda, es simplemente escribiendo K como 2pi sobre lambda, o sea que no es algo tan complicado. Se simplifican varias cosas entre estos dos y sale 2 lambda sobre NA por coseno de tita m. Bueno, N por A es una distancia. Y si tengo N rendijas separadas por A distancia, N por A es el ancho de la red. Entonces, siempre que uno vea escrito N por A, lo que quiere decir es que eso es el ancho efectivo de la red, lo que está siendo utilizado de la red, la cantidad de líneas que está siendo utilizada de la red. Bien. Y bueno, varias cosas. Entonces, delta tita, fíjense, delta tita va a aumentar cuando el coseno de tita m se hace más chico. Entonces, eso ocurre cuando el ángulo tita m va aumentando hacia 90, ¿no? Se va acercando a 90. Ahí esto se hace muy chiquito y acá el tita se hace muy grande. También el delta tita disminuye con n, y también aumenta con lambda. Entonces hay una cantidad que es interesante, que es ver en esta expresión que vemos acá, cuánto cambia tita, cuánto cambia la orientación cuando yo cambio un poco la longitud de onda. Es decir, cuán sensible es la orientación de una determinada línea espectral cuando yo cambio la longitud de onda que utilizo. Entonces, la tasa de cambio de la variación de tita sobre la variación de lambda es la derivada, cuando lo tomo para lambda, para deltas que tienden a 0, para delta lambda que tiende a 0. Entonces, eso se denomina dispersión angular, es decir, si yo cambio un delta lambda, ¿cuánto cambia tita para un determinado aspecto del patrón? Entonces, esa dispersión angular se puede deducir haciendo una cuenta muy simple. Sabemos que la derivada del seno de tita respecto de lambda es el coseno de tita por la regla de la cadena por d tita de lambda. Entonces, lo que yo puedo hacer es, pongo de la ecuación de red, tomo tita como tita sub m, ¿no? A tita y constante, y entonces de ahí me queda de esta derivada de tita sobre d lambda, me queda la expresión para despejo, ¿no? Despejo, esto entonces es d, y de ahí saco esta expresión de acá. Entonces, la dispersión angular aumenta con mayor orden. Entonces, va a haber más dispersión con un mayor orden, es decir, voy a poder discernir mejor las líneas con un m cada vez mayor, y voy a discernir mejor las líneas con rendijas más juntas, es decir, con un A menor. Entonces ahí ya tenemos un indicio de por qué es importante aprovechar el M más grande que podamos. Entonces el argumento lo da la dispersión justamente angular, que se relaciona con la separación en ángulos. Acá lo que estamos haciendo es combinando, es viendo cómo cambia la posición de un máximo, por ejemplo, respecto a la longitud de onda que utilizo. Entonces, cuando la diferencia entre las longitudes de onda es muy pequeña, y muchas veces lo es,
y es pequeña respecto a la calidad de nuestro instrumento, es probable que esas líneas se superpongan, porque no puedo separarlas lo suficiente con mi instrumento. Puede ser que yo utilice un instrumento en donde no pueda garantizar la separación de esos dos máximos, ya que, bueno, tengo limitaciones por la separación entre rendijas, por utilizar un M más bajo del que debería, etc. Entonces, bueno, acá hay un ejemplo que es el llamado doblete del sodio. Son dos líneas alrededor de los 590 nanómetros que están separadas en 0,6 nanómetros, ¿no? Entonces, si yo no tengo la resolución suficiente para verlas separadas en la pantalla, porque mi delta tita no me permite eso, entonces no voy a poder, voy a verla como una sola. Sin embargo, yo puedo tratar de establecer un criterio para ver cuándo las voy a discernir y ver qué requerimiento necesita mi instrumento para poder discernirlas. Entonces ahí viene una cantidad que es muy útil, que es el poder resolvente cromático, que es básicamente la inversa de la resolución en longitud de onda, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, cómo yo consideraría una cantidad, una resolución? La resolución yo la, así con sentido común, ¿cómo sería la resolución? Y decir, ¿cuánto es la variación mínima que puedo medir de longitud de onda dividido la longitud de onda en ese rango? O sea, para este caso, yo puedo decir, bueno, quiero discernir el doblete del sodio. Entonces, ¿cuál es la diferencia mínima que yo tengo que medir? Bueno, tomo ese delta lambda y de ahí lo divido por la longitud de onda intermedia, por ejemplo. Entonces, la inversa de eso se llama poder espectral. Entonces, poder resolvente, disculpa. Entonces, la resolución sería, cuanto más chica la resolución, mejor, ¿no? Yo le digo, tenemos instrumentos, nosotros instrumentos que son espectrómetros de partículas que miden energías, ¿no? Y entre un paso y otro tenemos un delta de energía que sobre el valor de energía media es aproximadamente el 25%. Entonces, bueno, eso sería 0,25. Bueno, la inversa de eso sería como el poder resolvente en energía de ese instrumento. Bueno, así se define el poder resolvente, en este caso cromático cromático porque se asocia a distintas longitudes de onda y distintos colores, ¿no? Bien, entonces se define ser. Bueno, entonces veamos de qué manera podemos trabajar con este R. Hay una cosa importantísima y es cuándo vamos a decir que dos líneas son separables. Entonces, uno puede decir, ¿no? Si a partir de qué momento en esta línea yo puedo decir que estas dos líneas están separadas, ¿no? Entonces hay un criterio, uno puede determinar el criterio que quiera, pero hay un criterio que es muy utilizado, que es el criterio de Rayleigh. El criterio de Rayleigh es muy racional, ¿no? Y dice que yo puedo discernir entre estos dos máximos. Estos son los máximos principales del mismo orden para dos lambdas distintos. ¿Se entiende lo que estamos viendo acá? El criterio de Rayleigh lo que dice es, yo le voy a empezar a discernir a estas dos líneas cuando las dos líneas estén separadas al menos la distancia que va desde el máximo principal el máximo principal a su primer mínimo, el primer mínimo adyacente. Entonces, como cada máximo principal tiene un mínimo a un lado y un mínimo al otro, cuando el máximo de la otra caiga en el mínimo de la primera, ahí, o una distancia mayor a esa, yo ahí voy a decir, las puedo discernir a las dos. En eso consiste el criterio de Rayleigh. Entonces, tenemos acá las dos líneas. Esto es un gráfico de irradiancia versus longitud de onda. Entonces, bueno, esta es
este es el máximo principal y los máximos secundarios acá. Entonces los dos mínimos adyacentes al máximo principal en lambda más delta lambda es esto y esto, son estos dos. Y el centro del máximo principal para lambda, para la otra línea, está acá. Entonces, cuando la separación entre estos dos máximos, entre este máximo y este máximo, cuando la separación entre estos dos máximos es al menos la distancia entre el máximo de una y su mínimo adyacente, ahí yo las puedo discernir. ¿Se entiende? ¿Se entiende el criterio de Rayleigh? Es bastante racional, le digo yo, bueno, lógico, ¿no? Cuando el pico de una cae en el pozo contiguo de la otra, ¿no? Entonces con eso y con la medida del ancho con la medida del ancho de un máximo y con el criterio de Rayleigh yo puedo sacar un valor mínimo del poder resolvente. Eso es lo bueno. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a meter al poder resolvente el criterio de Rayleigh para ver qué resulta de eso. Entonces, ¿cuál va a ser el ancho de una línea en tita? El ancho de una línea lo sacamos, era 2 lambda sobre NA coseno de tita M. Entonces, ese es el delta en dirección. La distancia, entonces, angular entre una línea al primer mínimo adyacente es la mitad de eso. Entonces, el tita entre acá y acá, perdón, el delta tita entre acá y acá, va a ser el doble del tita entre acá y acá. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, el delta tita mínimo va a ser lambda sobre NA coseno de tita M. Entonces, aplicando la definición anterior a la dispersión angular, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que delta tita es igual a de tita de lambda por delta lambda. Entonces, eso era la dispersión angular. Tenemos que el delta tita mínimo es el delta lambda mínimo. O sea, yo acá pongo mínimo y acá pongo mínimo. Entonces, el delta tita mínimo es el delta lambda mínimo por de tita de lambda. Entonces, saco de tita de lambda y me queda esto. Esto también ya lo tuvimos, cuánto vale de tita de lambda. Entonces, ahora lo que hago es a esto lo divido por esto. Yo tengo delta tita mínimo por un lado y eso lo divido por este delta tita mínimo. Entonces me queda 1 de un lado y de ahí saco la relación entre lambda y delta lambda mínimo. Y me da una cosa muy muy simple, que es m por n. Entonces, el poder resolvente con el criterio de Rayleigh, ¿no? De una red de difracción de n líneas depende del orden, del producto del orden y del número de líneas para el criterio de Rayleigh. Es bastante simple, ¿no? Entonces, voy a tener mayor poder resolvente cuanto mayor sea el orden. Entonces, si yo tengo un número de línea medio bajo, lo puedo compensar aumentando lo más que pueda el orden. O si tengo, bueno, si tengo la suerte de tener un número muy alto de rendijas, bueno, con un orden bajo, relativamente bajo, yo puedo tener la resolución que yo quiero, ¿no? Disculpe, profe, ¿podría volver a repetir qué era el poder resolvente? Dale, dale. El poder resolvente es cuanto más grande, mejor.
Es ese el poder resolvente, es este el poder resolvente. El poder resolvente lo que dice es cuanto más grande mejor. Cuanto más grande, más en detalle puedo ver las cosas. ¿Y cómo es? Si vos dijeras la resolución de... ¿Cómo sería la resolución en longitud de onda de una red? Bueno, no sé, yo por sentido común le escribiría como el mínimo delta lambda que yo puedo discernir de la red, o sea, con la red y probando dos longitudes de onda distintas, ¿cuál es la diferencia de longitud de onda más chiquita que puedo resolver? ¿Mm? Y eso dividido el lambda medio entre las dos. Eso sería un poco la resolución, ¿no? Cuanto más chiquita la resolución, mejor, ¿no? Entonces el poder resolvente es la inversa de eso. Entonces cuanto más chiquito es el delta lambda que yo puedo discernir, en el rango de lambda, o sea, el lambda está entre estos dos, ¿no? Eso es lo que se supone, que el lambda está entre estos dos. Cuanto más grande es R, con más detalle puedo ver. ¿Se entendió ahí? Sí, sí. Entonces eso es el poder resolvente. Cuanto más grande el poder resolvente, mejor. Entonces, para el criterio de Rayleigh, para ese criterio de Rayleigh que establece cuándo yo puedo discernir dos cosas, dos líneas, una para el mismo orden, una en una longitud de onda lambda y otra en una longitud lambda más delta lambda. También puede ser la misma cuenta para, como es, con el lambda en el medio, ¿no? Es lo mismo, o sea, con lambda más delta lambda sobre 2 y lambda menos delta lambda sobre 2. Es lo mismo. Es lo mismo que tome el lambda a la mitad o que tome el lambda como el menor de las dos longitudes de onda. Es lo mismo. En ese caso, el poder resolvente es, para el criterio de Rayleigh, es m por n. Tengo que tratar de hacer el número más grande combinando los dos. Si tengo un n que no es muy grande, bueno, tengo que darle rosca al m lo más grande que sea, cosa de poder tener el poder resolvente que necesito. Y si tengo el n grande, bueno, buenísimo. Con un m moderado puedo lograr el mismo poder resolvente. Bien, pero podemos escribirlo de otra manera el poder resolvente, y es utilizando la ecuación de red general. Entonces, si yo ahora reemplazo m por esto de la ecuación de la red general, de manera que ahora yo mantengo m y puedo variar tita i y tita m, a lo que llego también es otra expresión similar para r, que es tan válida como esta. Esta es tan válida como, esto es r, y esta que está acá es tan válida como la anterior. Entonces lo que dice acá es escrito de otra manera, es que aumenta con n por a, que es el ancho de la red, aumenta con el orden, bueno, eso ya lo sabíamos, y disminuye con lambda. Entonces, es mayor R cuando el lambda es más chico. Bueno, son dos formas de representar, en función de distintos parámetros de la red, el poder resolvente de una red. Entonces, lo llevo ahora al problemita del doblete del sodio, para que hagamos una cuenta bien tonta. ¿Qué poder resolvente necesitamos bajo el criterio de Rayleigh para poder discernir las dos líneas del doblete del... No, en general. ¿Qué poder resolvente en general? No hace falta aplicar el criterio de Rayleigh. Necesitamos para discernir las dos líneas del doblete del sodio. A ver si podemos hacer la cuenta. ¿Cuál sería el lambda? Agarramos un lambda, entonces tenemos dos líneas, ¿no? 589 nanómetros y 589,6 nanómetros, ¿no? Bueno, acá está la resta, en realidad es
0,597, ¿no? El delta lambda. Y el lambda, pónganle 589 si quieren. ¿Y cuánto daría? ¿Cuánto daría el poder resolvente mínimo que necesitamos? ¿Cuánto les da? 9,8 por 10 a la 2. Ah, 9,8, ponele 10. 10 por 10 a la 2, ¿cuánto da? ¿Da? 10 por 10 a la 2. 10 por 100, ¿da? Sí, ¿no? 1000, claro. Entonces, si ustedes quieren ver esas dos líneas bien separadas, no acepten ninguna red de difracción que tenga un R menor que 1000. Porque si no, la van a ver juntas. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Entendió lo que quiere decir esto? Sí, sí. Acuérdense, obvio, que en este caso, bueno, normalmente el poder resolvente viene calibrado para ciertas lámparas, de cierto rango de longitud de onda. Entonces, bueno, si están laburando con sodio, utilizan el poder resolvente, por ejemplo, en este rango, para esta. Algunas están establecidas ya estas longitudes de onda. Por eso también les puse el ejemplo del sodio. Bueno, así funciona el poder resolvente, que es un parámetro importantísimo para poder ver si te sirve una red o no, ¿no? Entonces, bueno, quiero discernir entre la línea no sé cuánto y la otra línea que están cerca, tanto como que están cerca en una diferencia de longitud de onda de 0,5 nanómetros. Bueno, dame algo mejor que 1000. Dependiendo, ¿y por qué? Y bueno, dependiendo de cuál es el lambda entre ellos también, eso es importante. Es importante el delta lambda, pero también el lambda del medio, si quieren. Pueden elegir el lambda que está en el medio, es lo mismo. No hay gran diferencia. Calculen el lambda, pueden calcular el lambda mínimo, tomando el lambda mínimo, les da casi 1000, y si toman el lambda del medio, también les va a dar algo. Un factorcito ahí, no cambia mucho. Bueno. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. ¿Hay algo que no haya quedado claro? Todo claro. Bueno, tienen difracción este jueves, ¿no? Y el viernes, ¿no? Sí, el jueves y viernes, Perfecto. dependiendo del turno. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre lo concreto, ahí le preguntan a los chicos del labo. Pero bueno, son cosas que se usan normalmente. Entonces volvamos a la imagen esta que les mostré al principio. Esto es un espectro tomado durante 33 milisegundos. Se llaman espectro flash. Son muy rápidos. Y acá ven esta imagen y esta imagen, ¿no? Entonces, esto fue tomado durante un eclipse total del Sol. No sé si vieron esto hace unos años, que fue todo un eclipse que se pudo ver desde una costa hasta la otra de Estados Unidos. Estuvo buenísimo. De la costa este hasta el oeste lo siguieron todo a lo largo. Fue una transmisión de la NASA muy interesante. Creo que está en YouTube también. Bueno, lo interesante es que en ese caso la Luna tapa el disco solar, y entonces se puede ver la atmósfera solar, normalmente denominada corona solar, y la parte que está justo por encima de la fotósfera solar, que es la parte de donde proviene la mayor parte de la radiación del Sol. Entonces,
esa zona, la cromósfera, es una zona en donde existe material neutro, que ustedes no lo crean, que se excita y se desexcita enviando entre ellos hidrógeno, pero también helio, calcio, que se excita y se desexcita emitiendo líneas de emisión, valga la redundancia. Entonces, lo que están viendo ustedes a la izquierda es hay dos imágenes, ¿no? Lo que están viendo ustedes a la izquierda es el máximo central. Es la imagen del máximo central de difracción. Entonces, fíjense que ahí convergen todas las longitudes de onda y ahí no puedo yo ver las distintas longitudes de onda porque todas caen en la misma posición. El máximo central de difracción no genera dispersión espectral, ¿no? En cambio, el primer máximo, el principal, el que no es central, de orden 1, m igual a 1, que está acá a la derecha, acá sí se puede ver. Y lo que se puede ver es un conjunto de un espectro continuo que tiene que ver con emisión desde esa región del Sol, pero sobre el cual se superponen las líneas de emisión de los elementos que están formando parte de esa capa del Sol, y en particular del limbo, de esta parte del limbo, de este lado del limbo. Ustedes pueden ver acá las líneas de emisión correspondientes a distintas longitudes de onda. Acá están para referencia, acá está H alfa, acá está helio una vez ionizado, H beta, H gamma, H delta creo, y calcio. Entonces, lo que pueden ver acá son las distintas líneas de emisión detectando los distintos elementos en la cromósfera. Bien. Bueno, y eso. Y hay que tomarlo rápido porque se acaba el eclipse. Después, en cada posición de la Tierra, luego de la totalidad, o sea, la totalidad dura en un lapso brevísimo, entonces inmediatamente pasada la totalidad se empieza a ver parte de la fotósfera que ya contamina la medición, así que hay que tomarlo muy, muy rápido al espectro. Bueno, ¿les quedó alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Bueno. No, todo claro. Bueno, entonces vamos a dejar acá, todo este mundo tan interesante de la interferencia, de la difracción, para adentrarnos en un tema también muy, muy importante, muy utilizado también en química, que tiene que ver con el aprovechamiento de las propiedades referentes a la orientación del campo eléctrico. Hemos hablado hasta ahora de ondas interfiriendo, pero estas ondas que interferían y que generaban estos patrones de difracción, de interferencia, eran vectores que siempre estaban a lo largo de la misma línea. Y de esa manera yo los podía sumar y restar, y de esa manera generar regiones de claridad, regiones de oscuridad. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando dos campos que son perpendiculares interactúan entre ellos, manteniendo sus propiedades de coherencia. Entonces eso va a dar lugar a un zoológico de distintos tipos de orientación del campo eléctrico resultante de la suma de estas dos ondas, que se usan también para estudiar las propiedades de materiales. Entonces volvemos a una diapositiva que les mostré hace ya varias clases, en donde yo les mostraba la onda electromagnética vectorial transversal para el caso sinusoidal, ¿no? Y coherente, con una fase bien definida. Entonces, ¿se acuerdan? Entonces esta era una onda que tenía
era una onda plana, ¿no? Tenía la amplitud constante, tenía una fase, ya creo yo que estamos más familiarizados con el concepto de fase de lo que estábamos cuando la vimos por primera vez esta diapositiva. Esa fase me decía también en qué dirección se propagaba. Si en este caso se propaga a lo largo del eje Z, en la dirección de Z positivo, porque tiene KZ menos omega t. Si hubiera sido KZ más omega t, se hubiera propagado en la dirección menos Z. Y por último me decía a lo largo de qué dirección estaba orientado el campo. En este caso, en el sistema cartesiano, a lo largo del eje X. Entonces, como toda onda transversal, se propaga a ángulos rectos respecto a la orientación de la perturbación, ¿no? El que está perturbado acá es el campo eléctrico, ¿no? Bueno, y habíamos sacado el campo magnético, ¿se acuerdan? Habíamos sacado y habíamos encontrado el campo magnético en Y. Bueno, entonces vimos tales ejemplos de onda electromagnética. Esta es la onda que se representa acá, ¿m? Para un T determinado, como si le sacáramos una foto, y si dejamos correr esto se mueve hacia la derecha. Y lo que les decía yo, hasta ahora nos hemos concentrado en ondas que están linealmente polarizadas, es decir, donde los campos oscilan a lo largo de una única dirección. En el caso que vimos recién, el campo eléctrico está polarizado a lo largo del eje X. Interferencia y difracción requerían de la suma de campos, pero todos sobre la misma línea, todos orientados en la misma dirección. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos dos ondas de igual frecuencia polarizadas en direcciones perpendiculares y las sumamos. Entonces vamos a tomar una onda que tiene el campo eléctrico en el eje X y otra que tiene el campo eléctrico en el eje Y, y vamos a ver qué nos da la suma de esas dos ondas polarizadas de manera ortogonal, digamos. Entonces, tomemos dos ondas de igual frecuencia, linealmente polarizadas y ortogonales, propagándose en el eje Z. Pero, bueno, acá pueden ver una con amplitud E0X, vibrando en el eje X. Acuérdense, I versor es el versor X, J versor es el versor Y. Cada una con su amplitud. Y hay una diferencia de fase relativa de épsilon entre ellas. O sea, no están en fase, son coherentes las dos, es decir, mantienen su fase, pero la fase de una está corrida respecto a la fase de la otra, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito, repasamos un poquito lo que quiere decir diferencia de fase. EY tiene una diferencia de fase positiva de épsilon, más épsilon. Si épsilon es mayor que 0, lo que quiere decir es que el coseno de la segunda, de la que se está propagando con polarización a lo largo de Y, las dos se propagan en Z, ¿no? Épsilon mayor que 0 nos dice que el coseno de la segunda no va a alcanzar el valor de la primera hasta épsilon sobre omega segundos más tarde. Quiere decir que esta EY está atrasada respecto de EX. ¿No? Entonces, de vuelta, la fase, la diferencia de fase épsilon lo que nos dice es, si es positiva, es cuántos épsilon sobre omega segundos más tarde va a llegar al valor del anterior. Bien. Entonces veamos distintos casos, veamos la suma esta para ciertos valores de épsilon. Vamos a probar distintos valores de épsilon. Fíjense que ahora no vamos a hablar de interferencia constructiva o destructiva porque los dos campos eléctricos están oscilando en dos direcciones perpendiculares, ¿no? Entonces no hay forma
no hay forma que la suma de dos vectores perpendiculares me dé 0. ¿Mm? Eso porque las dos direcciones de los ejes cartesianos son linealmente independientes. Entonces la única manera de representar un vector 0 es que la componente x sea 0 y que la componente y sea 0. Ahí está la diferencia radical con lo que acabamos de ver hasta ahora. Antes podíamos sumar dos ondas y anularlas porque se sumaban a lo largo de la misma línea. Ahora estas dos que estamos sumando son perpendiculares. Bueno, si epsilon es 0, las dos están en fase, ¿no? Si epsilon vale 2pi, las dos están en fase. Si la diferencia es menos 2pi, están en fase, 4pi están en fase, más menos 6pi están en fase, etc. Todo múltiplo par de pi igual a epsilon implica que las dos están en fase. Entonces, si estas dos están en fase, es como que esto no estuviera. Porque el coseno de algo más 2pi es lo mismo que el coseno de algo. El coseno de algo menos 4pi es lo mismo que el coseno de algo. ¿Está bien? Entonces, si yo sumo las dos, entonces ahí la suma me da esto. Saco factor común coseno de kz menos omega t, y me queda ahora un campo eléctrico que tiene un vector constante en una dirección que viene dada por la suma de estos dos vectores. Supónganse que EX es esto, EY es esto, entonces I es 0X y J es 0Y dan un determinado vector, ¿sí? Y ese vector lo que hace es oscila en función de la dirección y de la posición y en función del tiempo, propagándose a lo largo del eje Z. Entonces, lo que tenemos acá es, bueno, se propaga a lo largo del eje Z, el campo en Y va oscilando, están los dos en fase, entonces los máximos del campo en X y los máximos del campo en Y ocurren al mismo tiempo, los nodos al mismo tiempo, y el resultante de los dos es esta onda que vemos acá, este campo, perdón, vamos a dibujar, esta onda que vemos acá, esta es la onda resultante, ¿no? Va por acá, hace esto y hace esto, ¿no? Y visto de frente, esta es la coordenada Y y esta es la coordenada X, entonces veo que el campo oscila así. ¿No? Entonces, es un vector fijo que crece, desarrolla una componente opuesta en sentido porque cambia el valor del coseno y va oscilando. Eso también es una onda polarizada linealmente, pero en una dirección que ahora ya no es ni X ni Y, sino que está polarizada en la dirección E0X en X y E0Y en Y. Bien. ¿Se entendió? Polarización lineal. Una consulta, entonces el campo que se genera es, ¿cuánto está de los 245 grados de cada campo? Acá está como si fuera E0X y E0Y fueran lo mismo. Pero Claro, puede ser otra dirección. Puede ser que claro. sí, el libro de Hedge, de donde saqué yo esta imagen, supone visualmente, gráficamente, que E0X es parecido a E0Y y los dos son mayores que 0. Sí, pero no, puede ser cualquier otra dirección, ¿sí? Eso dependerá de qué tan grande sea uno de los dos campos respecto del otro, ¿no? Claro, exacto.
Es como si vos miraras en el plano XY, en el plano XY, mirás cuánto vale este vectorcito, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, el plano XY, el plano XY yo agarro y grafico de un lado gráfico X, de este lado gráfico Y. Entonces este vector que está acá, este vector que está acá, es 0x. Y no sé, puede ser que 0y sea más grande. ¿Y cómo es la suma? La suma me da este vector, ¿no? Bueno, entonces, si este es el vector E0x por y versor más E0y por j versor, entonces cuando le agrego el coseno de kz menos omega t, si yo me paro a un z fijo, por ejemplo, cuando pasa la onda por encima mío, la onda va a hacer esto, va a oscilar en un sentido y otro. Pero no va a cambiar de dirección en la que oscila. Eso es polarización lineal. Polarización lineal dibujado muy mal. Bueno. A ver, tenemos un mensaje de Felipe. Bien. A ver si puedo hacerme entrar. Esperando. Ahí está. ¿Entraste, Felipe? No te acepté porque no veía tu nombre, por eso, ¿sabes? Bien, gracias por avisar. No, para nosotros es importante para saber quién entra y no tener, viste, intromisiones de gente que no es que no está anotada por eso. Bueno, no pasa nada, ahora sí estamos bien. Avísame cualquier cosa si no te puedes conectar. Perfecto. Bueno, seguimos. Pero hay otra manera en la que se pueden combinar dos ondas. Ya terminamos esto y ya vamos al descanso. Y es cuando las direcciones perpendiculares son iguales, es decir, ahí está el caso que mencionamos recién, que se inducía un poco por la imagen. ¿Qué pasa cuando E0x es igual a E0y y ambas son iguales a un mismo número? Y además, cuando epsilon es 0, más menos 2pi, más menos 4pi, etc., tenemos polarización lineal a 45 grados, como dijimos. ¿Qué pasa si ahora epsilon es menos pi sobre 2, es menos pi sobre 2 más menos 2 npi, donde n es igual a 0, 1, 2, etc. ¿No? Es importante ver menos pi sobre 2. Es decir, que EY está adelantada a EX. ¿No? Pi sobre 2 en fase. Entonces, si yo hago coseno de kz menos omega t menos pi sobre 2, o cualquiera de estos casos, me queda, hago el coseno de la suma y al final me queda seno de kz menos omega t. Entonces, además, acuérdense, habíamos dicho, tener la misma amplitud en X que en Y. Si se da este caso, entonces, al sumar las dos contribuciones, ¿qué pasa? Tengo E0, sale factor común. En el caso anterior salía factor común coseno de omega t menos kz. Coseno de kz menos omega t. Ahora lo que sale de factor común es E0. Y adentro me queda
y coseno de kz menos omega t, j seno de kz menos omega t. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto va a ser la amplitud, perdón, de este vector? ¿Cuánto es la amplitud? Bueno, la amplitud es E0, porque el coseno cuadrado más el seno cuadrado, si yo hago el módulo de este vector, eso es, el módulo de este vector es la raíz cuadrada de E0 al cuadrado por el coseno cuadrado de kz menos omega t, más E0 cuadrado, seno cuadrado de kz menos omega t, saco factor común E0 cuadrado, ese E0 cuadrado sale afuera de la raíz como E0, y adentro me queda la raíz cuadrada de coseno de kz menos omega t al cuadrado, más seno cuadrado de kz menos omega t. Entonces, como el ángulo es el mismo, coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1. Entonces, la amplitud siempre es 0. Entonces, para ver la polarización, me paro en un z determinado y veo de frente, es decir, con el z que sale, si se mueve en z la onda, veo el z que sale de la pantalla, me paro en z igual a 0, para simplificar, o z constante, y veo cómo cambia el vector en el tiempo. Así se estudia la polarización. Me paro en un z determinado, que para más facilidad de z puede ser z igual a 0, y veo cómo gira o cómo se mueve el vector E, la suma, en z igual a 0 a lo largo del tiempo. Y bueno, ¿cómo se suma? ¿Qué da este movimiento? ¿Qué hace este vector? Coseno omega t y menos seno de omega t. ¿Se acuerdan? En cinemática, ¿se acuerdan? Si había algún movimiento parecido a este. O sea, yo voy a tener en el eje, voy a tener en el eje X. En el eje X tengo, perdón, en el eje Y tengo J, el vector J. En el eje X. En el eje X tengo esto. Entonces la suma da esto. Esto es omega t, sería menos. Bueno, se lo dejo a ustedes para que lo vean. ¿Para dónde se moverá? No les quiero adelantar. Dice circular, entonces lo que pasa es en realidad que este vector que ven acá es un vector que gira de manera circular, para un lado o para el otro. Entonces, si yo me paro en un z igual a 0 y yo veo en función del tiempo cómo varía el campo eléctrico en el plano YZ, X, entonces yo veo el campo total girando en un círculo de radio es 0. Es este 0 que está acá. Ahora el tema es, ¿para dónde gira este vector? ¿Gira para allá o gira para allá? ¿Ustedes qué dicen? Con este menos de acá. Sentido horario. Sentido horario, muy bien. Sentido horario, exactamente. Entonces, si Y está adelantado pi sobre 2 respecto a X, o sea, en ese caso tenemos sentido horario. Y las amplitudes son las mismas, tenemos polarización circular en sentido horario. Entonces, eso va a ser lo que se denomina polarización circular derecha. Entonces, si yo me paro acá, lo que veo el vectorcito que da vuelta así. Da vuelta. Bueno, ¿cuál es el periodo de rotación de este vector a z constante en función del tiempo?
Bueno, cuando ha avanzado una longitud de onda. Entonces el periodo temporal de eso es un periodo, es 2pi sobre omega. Entonces, es porque están relacionadas la longitud de onda y la, y la frecuencia están relacionadas por la velocidad de la luz, que es la velocidad a la que se propaga la onda. Bien. Bueno. Si ahora la que está atrasada es Y, es decir, si Y tiene un épsilon que es más pi sobre 2 más menos npi, lo que pasa es que vuelvo a sacar, bueno, y si la amplitud es la misma, E0 sale afuera y me queda coseno de kz menos omega t menos seno de kz menos omega t, y ahora lo evalúo en z igual a 0, seno de menos omega t es menos seno de omega t, con lo cual esto pasa a ser un más, y coseno de menos omega t es coseno de omega t, con lo cual ahí tengo el movimiento antihorario o polarización circular izquierda. Bueno, entonces en un caso tenemos, si Y se adelanta a X, tengo polarización derecha. Si Y se atrasa respecto a X, en pi sobre 2 o más, menos, múltiplos pares de pi, tenemos polarización izquierda. Bueno, ¿preguntas antes de irnos a descansar un poco? Es fácil esto, ¿no? No es muy complicado. No, ninguno. Bueno, paramos unos 10 minutos, volvemos y 20. Dale. Bueno, entonces les preguntaba, ¿qué polarización resultará si nosotros sumamos dos ondas? Una que está polarizada circularmente hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, la de arriba, y otra que está polarizada hacia la izquierda. A ver, ¿qué les da? Si sumamos dos polarizaciones circulares en sentidos opuestos. ¿No se va a anular la componente en J versor? Exacto. ¿Y qué te queda? Dos veces lo mismo en inversor. Claro. ¿Y esa qué polarización sería? Eh, Si está solamente en una dirección. Lineal, ¿no? Claro, la lineal, la que vimos al principio. Entonces, la consecuencia, si vos sumas dos ondas polarizadas circularmente con la misma amplitud, ¿no? Porque también el E0 ahí, justamente lo que te permite, como decías vos, tener dos veces la amplitud. Entonces, si sumas una polarizada hacia un lado y otra al otro, circular con la misma amplitud, te da una polarización lineal. Entonces, polarización lineal más polarización circular para un lado, más polarización circular para el otro, te da lineal. Eso es algo interesante. Entonces, sí, muchas veces uno puede reconstruir una polarización lineal sumando dos polarizaciones circulares. Es una manera de construir una polarización lineal. ¿Hay alguien que no haya entendido? Bueno, así de a poquito nos vamos habituando a tratar con distintos tipos de polarización. Bueno, después está la polarización elíptica, que es la polarización más general. Entonces, la situación más general de una polarización de una onda electromagnética es una polarización en la cual, si nos paramos en un determinado Z,
y dejamos correr el tiempo, el campo eléctrico va a describir una elipse. Entonces, bueno, la circular es un caso especial, pero también, bueno, donde la diferencia de fase es bien específica, es de más o menos pi sobre 2, y las amplitudes son iguales, y la polarización lineal también puede ser un caso especial de la polarización elíptica. Y esa polarización elíptica ocurre cuando tomamos un épsilon arbitrario, no valores específicos no los valores específicos que vimos hasta ahora. Y además hacemos que las amplitudes para cada componente, para cada eje, Y y X, sean, no tengan ninguna relación, ¿no? Pueden tener cada uno el valor que quieran. Entonces, bueno, ¿cómo se llega a la forma elíptica de la polarización? Bueno, se hace la siguiente cuenta. Si dividimos EY por E0Y, lo pasamos dividiendo y hacemos el coseno de esta suma que está acá, poniendo kz menos omega t por un lado y epsilon por el otro, tenemos que el cociente de Y sobre su amplitud es coseno de kz menos omega t por coseno de epsilon menos seno de kz menos omega t por seno de epsilon. Y se combina la expresión con EX sobre E0X coseno de kz menos omega t para llegar a esta expresión. Entonces, tenemos que Y sobre E0Y menos EX sobre E0X coseno de epsilon es igual a menos seno de kz menos omega t por seno de epsilon. Entonces, de la expresión EX sobre E0X coseno de kz menos omega t, y sabiendo que coseno cuadrado de kz menos omega t más seno cuadrado de kz menos omega t es igual a 1, se puede sacar esta expresión, que está acá. Los detalles están acá y también se los puse en el campus para que vean un poco más en detalle las cuentas, pero esta parte se puede seguir bastante fácil. Y se reemplaza obteniendo esto. Y reordenando un poco, haciendo el cuadrado del binomio acá, se saca esta misma expresión que acá arriba. Entonces, acá simplemente lo que se ha hecho es el cuadrado del binomio este. Y bien, entonces, esta es la ecuación de una elipse, que no es una elipse ni parada ni acostada, digamos, respecto al eje Y o el eje X, sino inclinada, un ángulo alfa con respecto al eje X, y ese ángulo alfa se relaciona con E0X, E0Y y con epsilon de esta manera. Entonces, para entrar a los detalles, como les digo, está en el PDF que les dejé en el campus, pero digamos que en el caso general, lo que da, cuando nos paramos en z igual a 0 y dejamos pasar el tiempo, es un vector que va recorriendo en un sentido o en el otro una elipse que está inclinada, un ángulo alfa, tal que tangente de 2 alfa respecto a este alfa medido desde el eje X, tal que tangente de 2 alfa tiene que ver con las componentes E0X, E0Y y epsilon, la diferencia de fase. Entonces, si nos dan una diferencia de fase que no es ni pi sobre 2, que no es 2pi o 0 o múltiplo de 2pi, buscamos qué forma va a tener la polarización teniendo en cuenta cuánto vale la amplitud de 0y, 0x y cuánto vale la diferencia de fase.
y así obtengo la forma que va a tener la polarización. Y para ver el sentido de polarización, lo que hago es un gráfico dejando pasar un poco el tiempo y evaluando los valores de X y de Y para z igual a 0 en 2 instantes, por ejemplo. Entonces de esa manera puedo ver para qué lado gira, en qué sentido recorre esa forma elíptica el campo eléctrico. En particular, se puede constatar sin ningún problema que si epsilon vale más menos pi sobre 2, más menos 3 pi sobre 2, más menos 5 pi sobre 2, entonces alfa es 0. Y eso es porque el coseno de esos valores de epsilon es 0. Entonces la tangente de 0 va a ser 0. Y entonces no está inclinada, no está rotada la elipse respecto del eje X. Entonces, para el caso en el que tenga estos valores de epsilon, la ecuación de la elipse, haciéndose esto 0 y esto 1, nos queda la ecuación de la elipse que conocemos, ¿no? La ecuación de la elipse sin ser rotada respecto del eje X. Nos queda EY sobre E0Y al cuadrado más EX sobre E0X al cuadrado, siendo E0X y E0Y los semiejes, igual a 1. La vieja definición la vieja ecuación de la elipse. Bueno, un poquito de geometría para ver la forma que describe un campo eléctrico con una polarización genérica. Y acá hay un cuadro que está en el Hedge, muy interesante, que permite ver en función de quién adelanta a quién, en función de quién adelanta a quién, eso, y en cuanto X adelanta a Y o Y adelanta a X, qué tipo de polarizaciones vamos a tener. Entonces, si EY adelanta a X en 2pi, tenemos polarización lineal. Si se adelanta en 7pi sobre 4, tenemos elíptica, inclinada en 45 grados con polarización izquierda. Después a 90 con polarización izquierda. Después, bueno, tenemos todos los distintos rangos. Y como la misma forma es cuando X se adelanta a EY en otras cantidades. Entonces, después que tengan un poquito de cancha con las polarizaciones elípticas, pueden volver a este cuadrito y ver de una manera más simplificada cómo va variando el tipo de polarización para distintas diferencias de fase. En este caso, las amplitudes no son las mismas. Si fueran las mismas, en el caso de diferencia de fase de pi sobre 2 tendríamos una circular, ¿no? Pero bueno, son distintos casos muy destacados, muy importantes, digamos, para tener en cuenta. Bueno, ¿y qué pasa con la luz natural? ¿Es polarizada o no polarizada? Bueno, hablamos un poco de la luz natural diciendo que la luz natural por lo general no es coherente. Entonces, lo mismo pasa con la luz natural también, con la polarización. La luz, una fuente natural de luz, consiste en un número muy grande de emisores atómicos orientados aleatoriamente. Entonces, cada átomo va a emitir luz polarizada, pero durante un periodo muy corto, que es similar al periodo en el que mantenía su coherencia, ¿no? Entonces, todas las fuentes que emiten a la misma frecuencia se combinan para dar una resultante que mantiene su polarización lineal, pero no por mucho tiempo. Entonces, la polarización al cabo de esos 10 a la menos 8 segundos va a cambiar hacia otra dirección, también lineal, pero impredecible. O sea, van a variar la dirección de polarización, la orientación de la polarización
lineal va a variar de manera aleatoria. Entonces, vamos a tener polarización lineal, pero cambiando de manera aleatoria. Entonces, si nosotros pudiéramos, si las ondas de luz natural se propagan, suponiendo, ¿no?, que mantienen coherencia, ¿no?, que la forma es la misma, que la forma de la onda, ¿no? El hecho de tener polarizaciones lineales en orientaciones aleatorias, cada 10 a la menos 8 segundos, va a dar que si pudiéramos registrar las distintas direcciones de polarización durante un tiempo largo, comparado con 10 a la menos 8 segundos, veríamos que prácticamente todas las direcciones son exploradas en poco tiempo, en tiempo relativamente corto, es decir, con un orden de magnitud más, tendríamos ya una buena cobertura una buena cobertura en diferentes direcciones de la polarización. Entonces, la luz natural es luz linealmente polarizada cuya dirección de polarización va cambiando en lapso de 10 a la menos 8 segundos de manera aleatoria. Entonces, un rato, si nosotros lo viéramos de frente, suponiendo que siempre nosotros estudiamos una onda propagándose a lo largo del eje Z, ¿no? Entonces, si nosotros vemos de frente el eje Z y vemos en Z igual a 0, ¿no?, pero el eje Z apunta hacia afuera, veríamos primero algo que oscila así, después algo que oscila así, después algo que oscila así, después algo que oscila así, y al cabo de un tiempo razonable tendríamos cobertura en todas las direcciones, tal como lo muestra esta figura de acá. Entonces, luz natural tiene esta propiedad, que está polarizada, pero polarizada linealmente en direcciones aleatorias que van cambiando en el tiempo. Hay unos instrumentos que se denominan polarizadores que lo que hacen es tomar la luz natural, y esta luz natural, al pasar por el polarizador, lo que hace es dejar pasar luz polarizada linealmente a lo largo de su eje de transmisión. Ya vamos a ver en base a qué efectos se logra esta polarización de la luz natural. Pero básicamente vamos a tener una luz natural, no polarizada, que viene desde la fuente de una fuente natural y que llega a un polarizador lineal. El polarizador lineal se pone perpendicular a la dirección de propagación y lo que hace es dejar pasar la luz solamente a lo largo de una dirección, que es esta dirección que yo les indico acá, que es la dirección del eje de transmisión. Así se denomina. El eje de transmisión es la dirección en la que deja pasar la luz el polarizador. En este caso, se ubica todo de manera de darle al eje de transmisión una orientación respecto a la dirección vertical. Entonces, en este caso, el polarizador está a un ángulo θ respecto de la vertical. Entonces, acá tenemos el campo eléctrico vibrando de manera lineal cada 10 a la menos 8 segundos en distintas direcciones, pero al pasar por el eje de transmisión del polarizador lineal, la luz solamente oscila en la dirección del eje de transmisión, en este caso un ángulo θ respecto a la vertical, y ahí vibra, a lo largo de esa dirección vibra el campo E que vemos acá. Todas estas figuras están en el libro de Hedge. Los efectos que pueden generar polarización son dicroísmo, reflexión, dispersión o birrefringencia. Lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, el polarizador lineal deja pasar solo la componente del campo eléctrico en la dirección del eje de transmisión. Entonces, recuerden, el eje de transmisión se ubica respecto a una dirección de referencia, que en este caso es la dirección vertical. Entonces, si la dirección vertical es esta que vemos acá, el eje de transmisión es esta línea que ven acá. Y estas dos direcciones forman un ángulo θ que caracteriza la posición del eje de transmisión.
Bien. Esto equivale a decir que toda componente perpendicular al eje de transmisión será bloqueada. Es decir, de todas las direcciones posibles me quedo solamente con la proyección a lo largo del eje de transmisión. Hay un efecto como de producto escalar, digamos. Es como que el campo eléctrico que sobrevive son todas las componentes del campo, solo las componentes a lo largo del eje de transmisión. Todo lo que es perpendicular al eje de transmisión no pasa. Eso es una de las propiedades que vamos a ver justamente en la próxima clase. Acá estamos viendo el efecto, ¿no? Bueno, ¿y cómo nos damos cuenta que un haz de luz es polarizado linealmente? Bueno, entonces lo que hacemos es colocar un detector detrás del polarizador lineal. Entonces, ¿cómo es sí, el detector lo que hace, perdón, es detectar irradiancia proveniente de una onda, ¿no? Entonces, si rotamos, si tenemos luz natural que incide sobre el polarizador lineal y esa luz natural vibra en distintas direcciones, si nosotros vamos girando el polarizador lineal alrededor del eje Z, es decir, cambiando el eje de transmisión entre 0 y 4π, el detector no va a detectar ningún cambio en la irradiancia porque va a ir pescando el polarizador lineal las oscilaciones en distintas direcciones, las cuales son cubiertas por la luz natural. Todavía no vamos a decir cómo nos damos cuenta que la polarización es lineal, pero les cuento qué pasa si ponemos un detector acá atrás y giramos el eje de transmisión, lo hacemos girar alrededor del eje Z. Bueno, como hay distribución de polarización en todas las direcciones, al cambiar la polarización, no voy a notar en el detector ninguna disminución en la irradiancia, puesto que todas las direcciones están contenidas si espero lo suficiente para que la variación aleatoria de la dirección de polarización cubra todas las direcciones justamente. Entonces, para ver si una polarización es lineal o no, coloco otro polarizador detrás del primer polarizador. Este se llama polarizador, tiene un eje de transmisión formando un ángulo θ respecto de la vertical. Si no se ve bien, lo pueden encontrar este gráfico en el libro de Hedge. Entonces coloco otro polarizador detrás del primer polarizador. Este segundo polarizador se llama analizador. Bueno, es por la función que cumple, pero en cuanto a el principio de funcionamiento es el mismo, ¿no? Y ese analizador lo que hace es dejar pasar a lo largo de la dirección vertical. Entonces, el eje de transmisión, si quieren ustedes, del polarizador, en este caso, ¿no? El eje vertical el eje de transmisión del polarizador en este caso es vertical. Entonces, ¿qué pasa? Viene la luz, viene una luz no polarizada, incide sobre el polarizador lineal con un eje de transmisión en la dirección θ respecto a la vertical. Ahí queda oscilando el campo eléctrico en esa dirección, en la dirección del eje de transmisión, y ahora, al pasar por el segundo polarizador, solo sobrevive la parte de esta oscilación que es paralela a la dirección vertical. Entonces sobrevive la proyección del campo eléctrico del salido del polarizador 1 a lo largo de la dirección vertical. Y eso es lo que llega al detector. Entonces, ¿qué ángulo va a haber entre si el polarizador, si el analizador tiene un eje de transmisión a lo largo de la vertical? ¿Qué ángulo va a formar la dirección del eje de transmisión del analizador y la del polarizador? ¿Cuánto de diferencia en ángulo? Tita, ¿no? Tita. Exactamente. Entonces hay una ley que se llama ley de Malus, que lo que hace es decirnos
¿cómo va a variar cómo voy a relacionar la irradiancia de esta onda con la de esta onda de acuerdo al ángulo que forman el eje de transmisión del analizador y el del polarizador? Entonces, la ley de Malus lo que relaciona es la irradiancia de una onda polarizada linealmente, salida de una onda, de una luz natural, con la irradiancia de la luz salida del analizador en función de el ángulo que forman el eje de transmisión del analizador y el del polarizador. Esa es la ley de Malus, una relación entre irradiancias que me ayuda a ver si está polarizada linealmente o no la luz. Entonces, supongamos, empezamos a hacer algunas cuentitas, supongamos que no me interesa cuánto vale no me interesa cuánto vale, cómo es la luz natural. Supongamos que la amplitud del campo eléctrico que acaba de pasar por el primer polarizador es E01, que la amplitud es E01, vibrando en esta dirección. En esta dirección que forma un ángulo θ con la vertical. Entonces, la componente sí, perdón, tengo que hacer algo así. Está. Entonces, la componente vertical, la componente vertical de esta oscilación va a ser E01 coseno de θ. Entonces, si E01, a ver, vamos a ampliarlo por si no se ve bien. Si E01 me dice esta amplitud, a ver si puedo dibujar, a ver ahí. Si E01 es esto, o esto, el módulo, E01 coseno de θ es esto, es la componente vertical de este segmento que vemos acá. Entonces, vamos a poner acá, ahí está. Entonces, lo que va a pasar por un analizador cuyo eje de transmisión es vertical, va a ser justamente E01 coseno de θ, va a ser este pedacito. Entonces, eso es lo que va a pasar a través del analizador, lo que va a sobrevivir detrás del analizador. Obviamente va a terminar oscilando verticalmente hasta que llegue al detector. Entonces, al llegar al detector, ¿qué es lo que voy a medir? El detector mide irradiancias. Bueno, ¿qué irradiancia voy a medir? Bueno, no es muy difícil ver que para una onda polarizada linealmente, la irradiancia es I, que va a ser función de θ, es C por epsilon 0 sobre 2, ya lo vimos eso cuando vimos la irradiancia de una onda plana, ¿se acuerdan? Hace bastante tiempo, cuando vimos el flujo de energía por unidad de área y unidad de tiempo, y después vimos la irradiancia, que era el promediado en el tiempo. Entonces, con la amplitud, y la amplitud es de 0,1 coseno de θ, entonces queda de 0,1 coseno de θ al cuadrado ambos. Entonces, esto es lo que detecta el detector. Lo que detecta el detector es esto. Entonces, la irradiancia, luego del analizador, va a ser la irradiancia antes del analizador, que es esto. La irradiancia, perdón, antes del analizador va a ser esto. Entonces, esta es la irradiancia antes del analizador, es I de 0. Y lo que le agrega el analizador es coseno cuadrado de θ, porque el eje de este y el eje de este difieren en θ. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda es que lo que ve el detector es lo que sale
del primer polarizador por el coseno cuadrado de θ. ¿Qué pasa cuando los dos polarizadores están ortogonales? ¿Cuánta luz va a llegar al detector? Fíjense, si lo que sobrevive es la componente vertical de esto, si los dos polarizadores son perpendiculares, es decir, si entre este y este hay un ángulo de 90 grados, entonces no va a sobrevivir nada. ¿Y qué pasa si los dos, y en ese caso, θ vale pi sobre 2, y entonces lo que detecta el detector es todo esto, que es la irradiancia que emerge del polarizador primero, multiplicado por el coseno cuadrado de pi sobre 2, que esto es 0. Entonces lo que voy a detectar acá es 0. Entonces, si yo voy rotando el analizador, lo que voy a ir viendo es que aumenta la claridad y disminuye la claridad. Cuando tengo claridad 0 es porque el eje de transmisión del analizador y el del polarizador son perpendiculares. Cuando llego al máximo de luminosidad es porque los dos son paralelos. Y esa relación es la ley de Malus, que la podemos representar así, con I, que es la irradiancia salida del primer polarizador, que es esto. Creo que con esto llegamos al final de lo que queríamos dar hoy. Entonces, de esa manera vamos a ver, quiero ver si una polarización es lineal o no. Bueno, entonces yo pongo un analizador, pongo la fuente o pongo el haz que a mí me parece que es linealmente polarizado, y pongo un analizador y un detector atrás. Hago girar el eje de transmisión del polarizador. Si veo que eso disminuye a 0 para cierta orientación y vuelve a incrementarse hasta un máximo, entonces tengo polarización lineal. Si giro el analizador y siempre tengo la misma irradiancia, es porque tengo polarización natural, tengo luz natural. Sí, preguntas. Entonces, lo que nos dice es si el haz de luz que estamos viendo es polarizado o si es luz natural. Claro. Puedes ver si tenés polarización aleatoria, digamos, o en realidad puedes ver si es polarización lineal. Si es polarización lineal, vos ves que la polarización va a tener o sea, cuando la dirección de polarización coincida con la de tu analizador, ahí vas a tener un máximo de intensidad. Y cuando tengas perpendicular tu analizador a tu dirección de polarización, ahí vas a tener 0. Ahí vas a tener 0 irradiancia. Excelente. Bueno, Perdón, no me quedó claro. sí, El analizador es como otro polarizador. es como otro Entonces, polarizador, sí, que puede ok, girar, perfecto. Entonces, Ok. es muy mala la figura para empezar, pero imagínate que tiene el eje de transmisión vertical, ¿no? Si el eje de transmisión del polarizador es vertical, el eje de transmisión del analizador y el eje de transmisión del polarizador forman un ángulo de θ. Entonces, en la medida en la que yo vaya girando este polarizador, ese ángulo θ va a ir cambiando. Si yo dejo fijo el polarizador primero, ¿no? Al ir rotando esto, yo voy a ir cambiando θ de manera que, si es polarizada linealmente, la señal que yo voy a tener acá en el detector que detecta irradiancia va a tener un mínimo cuando la dirección del analizador sea perpendicular a la dirección del polarizador anterior. Va a ser 0, no voy a ver nada. O va a ser máxima, voy a ver luz, el máximo brillo, cuando los dos sean
paralelos. Entonces, cuando yo estoy girando el analizador y veo que tengo intensidad máxima, ahí la dirección del analizador me va a estar cantando cuál es la dirección de polarización de la onda que está entrando. Así se usa la ley de Malus. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpe, hay algo que no me quedó claro. Estamos viendo si el haz de luz que sale del primer polarizador está Sí. polarizado linealmente, o Sí. si el haz de luz que incide en el primer polarizador está polarizado linealmente. Estamos viendo si el haz que emerge del primer polarizador es lineal. Es decir, o en otras palabras, si nosotros tenemos una polarización lineal, la podemos detectar con un analizador. Eso es lo que estamos viendo. ¿Mm? Lo que emerge del primer polarizador es polarización lineal. ¿Mm? Y eso lo Perfecto. detecta con el analizador. Era Y esa. la que incide en el primer polarizador siempre es luz natural, ¿no? En este caso es luz natural. Sí. ¿Y de qué depende que salga o no polarizado? Ah, que el principio, ¿te referís al principio físico que hace que salga luz polarizada del otro lado? Claro, ¿de qué dependería eso? Ah, ¿De qué bueno, vamos a salga ver, polarizado? en la próxima clase vamos a ver los procesos que llevan a poder seleccionar, poder extraer una sola dirección de todo ese conjunto de polarizaciones que tiene la luz natural. Eso lo vamos a ver. Son fenómenos que se denominan, bueno, los que yo les conté antes, birrefringencia, por dispersión. Hay muchas maneras de transformar luz no polarizada en luz polarizada. Y el polarizador hace uso de esos principios para dejar pasar solo una sola dirección de polarización. Perfecto, perfecto. Lo Muchas vemos gracias. la próxima. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Terminamos un poquito antes hoy, así que ya venía mal acostumbrado pasándome de tiempo. Bueno. A ver, no sé si ya está. Ya está Yamil, así que voy a parar acá la grabación.